Es tan difícil hablar de Inés Echeverría sin querer contarlo todo sobre ella. Es ciertamente una de las mujeres más interesantes y que más he admirado desde siempre. Así es que parto con este video de resumen para explicar quién es Iris, o Inés, la irreverente, la rebelde, la directa o simplemente la Inesita. Inés Echeverría Bello, conocida como Iris, fue una figura destacada del espiritismo de vanguardia en Chile, una corriente que se caracterizaba por la exploración de lo onírico y la subjetividad femenina. Sus obras, especialmente Alborada, reflejan influencias de la teosofía y la idea de una regeneración de la nación chilena, donde las mujeres de élite, como ella, eran llamadas a guiar intelectual y políticamente a la patria. Inés Echeverría fue una destacada periodista y escritora, autora de diversos géneros y artículos de opinión, además de ser una figura central del feminismo aristocrático de su época. Inés tiene una historia impactante en diversas áreas. A pesar de ser una escritora conocida, destacada, irreverente, rebelde, como algunos la llaman, también fue espiritista, con una vida marcada por la tragedia. Pero hablemos más de Inés. Inés Echeverría Bello, o Inés Echeverría de Larraín, nació en el seno de una familia de clase alta en Santiago el día 22 de diciembre de 1868 y falleció el 13 de enero de 1949 en la misma ciudad. Ya su nacimiento estuvo marcado por la desgracia. Su padre, Félix Echeverría y Valdés, y su madre, Inés Bello y Reyes, esperaban con ansias la llegada de la pequeña Inés. Fueron 2 largos días de parto, y cuando al fin Inésita llega a este mundo, su madre no quiere verla, la rechaza, ni la mira. Y es su tía Dolores quien la cría. Se dice que Encarnación, la nodriza de Inés, comentaba que la niña estaba maldita, porque además la mamá fallece 10 días después del parto. A pesar de esas dolorosas palabras que marcaron la infancia de Inés, ella idealizaba a su mamá, ausente y todo, que para ella llega a ser algo así como su ángel guardián. La pequeña Inés continuará viviendo en casa de su abuela Rosario Reyes, abuela materna, viuda de Juan Bello, y junto a sus tías, entre ellas Rebeca Bello, que a sus 15 años se casa con Augusto Mate Pérez, quienes fueron padres de la prima de Inés, Rebeca Mate Bello, historia que contaré en otro momento. A finales del siglo XX, las familias acomodadas educaban a sus hijas en casa con el apoyo de institutrices. A pesar de haberse instaurado la educación femenina escolar por algunas congregaciones, en aquella misma época incluso podían acceder a la universidad en 1877, pero esta familia era conservadora y muy católica y deciden educar a Inesita a la antigua, con clases de religión, música, bordado, francés e inglés. Como ella misma escribió en su diario de vida: nací nieta por carencia de madre, arraigo en la misma colonia y nazco en el riñón de la aristocracia entre las calles Catedral, Congreso y los tribunales de justicia. Tuve una infancia mimada, vida fácil, lujosa, abundancia de todo lo material, clausura monjil en las costumbres, carencia absoluta de intelectualidad, religión primitiva, puro sentimiento sin luz espiritual, almas adocenadas, mediocres, pero sanas, puras, nobles y abnegadas. Así es como se describe Inés en sus memorias. Esto fue publicado el año 2005 de manera póstuma por su nieta Verónica Noguera Larraín. Inés comienza a crecer y quienes la conocieron la describieron como una mujer de baja estatura, muy delgada, con una nariz alargada,
pero con una mirada interesante y penetrante, y un cabello castaño dorado que llevaba enrollado alrededor de su cabeza, pero que tenía algo misterioso que irradiaba en ella, además de su carácter avasallador. Su vida transcurrió rodeada de pretendientes y admiradores, pero ella el 10 de abril de 1892 se casó con el capitán del ejército Joaquín Larraín Alcalde, hijo de José Patricio Larraín Gandarillas y de Carolina Alcalde Velasco, y se instalaron en la casa paterna de Inés. De ese matrimonio nacieron 4 hijas: Rebeca, Iris, Luz e Inesita. Inés fue además muy católica, activa hasta los 30 años, y a principios del siglo XX comenzó su transformación teosófica y espiritualista. Ella se rebeló contra las convenciones conservadoras de su clase social respecto al papel de la mujer, porque eso sí, ella era muy feminista. En un viaje por Europa y Tierra Santa en 1905, se le ocurrió iniciar tertulias literarias en su casa, a las que asistía la élite intelectual de la época, con figuras como Augusto Dalmar, Luis Orrego Luco, Joaquín Edwards Bello, Mariano Latorre, Fernando Santibán, entre otros. En 1922, se convirtió en la primera mujer académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile. Para algunos autores, su obra puede catalogarse como feminismo aristocrático, lo que incluye a otras autoras, como Vera Sourov, Mariana Cox Méndez, Teresa Winsmont, María Luisa Fernández de García Huidobro y además Jimena Morla Lynch, con quien tuvo un nexo muy especial. La única obra que publicó bajo su propio nombre, Inés Echeverría, fue Por él, un libro escrito en 1934 que narraba y describía el asesinato de su hija Rebeca en manos de Roberto Barceló, el esposo de Rebeca. Escrito importante para Inés, porque actuaba como un llamado a la justicia para que Roberto Barceló sea condenado a la pena de muerte. Y tuvo una función testimonial, ya que sirvió como una prueba para la ratificación de la condena de Barceló, un proceso judicial altamente mediático para la época, que llegó a ocupar espacios en las páginas del Diario Ilustrado y la revista Sucesos. La Inesita en total publicó 18 libros y un centenar de artículos en diarios, entre ellos La Nación y El Mercurio, y revistas como La Zigzag y La Familia. Pero Inés era muy inquieta, le encantaba el ocultismo. Entonces también participó en el movimiento espiritualista, formando parte del movimiento intelectual antimaterialista y antipositivista que se extendió por Europa y Latinoamérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Iris o Inés puede considerarse la figura más representativa del espiritualismo de vanguardia, al considerar el alma como la justificación de la existencia humana y la experiencia más sublime y trascendente. Concebía la morada interior y la profundidad de la vida espiritual como el foco de toda creación y materia prima del arte. De hecho, fue en esas sesiones espiritistas donde conoció a 2 grandes médiums chilenas, las hermanas Jimena y Carmen Morla, fundadoras del Círculo Esotérico de las Morla o Grupo 7, un círculo que también se conoció como Círculo Esotérico de las Morla. Se cuenta en el libro escrito por su sobrina directa, Mónica Echeverría, que el día en que Inesita dejó este plano, la madrugada del 13 de enero de 1949, llegaron al velorio 2 señoras ya maduras, delgadas, de rasgos finos y ojos claros y grandes, que con las manos extendidas evocaban a Inés. Eran las hermanas Morla, sus queridas amigas espiritistas, con quien compartió las vivencias entre ella y sus muertos. Ahí estaban, en un profundo trance, esperando que el espíritu de esa frágil Inés golpeara los vidrios de las ventanas para dar alguna señal. En el Cementerio General de Santiago descansan los restos de Inés,
Inesita o Iris, esa mujer irreverente, rebelde, única, admirada y temida, que sin pelos en la lengua se atrevió a cambiar la mentalidad de una época, que sufrió el dolor de la partida de su hija y que se llevó a la tumba secretos del más allá. Donde estés, espero estés escuchando esto, porque Inés, tus amigos no te olvidan. ¿Conocías la historia de Inés? Ahora la conoces. Y recuerda, si te gusta mi contenido, dale like, comparte y suscríbete a mi canal.